No tenemos ese tipo de dinero disponible, Daniela. Tienes que ser realista. Mi padre estaba parado en la puerta de mi apartamento, con los brazos cruzados y el rostro serio. Detrás de él, mi madre asentía, con la boca apretada en una línea fina de desaprobación. Yo estaba ahí parada, con mi hijo de 7 años, Miguel, durmiendo en la habitación de al lado. Su respiración era difícil incluso con la máquina de oxígeno funcionando. Las facturas médicas estaban esparcidas sobre la mesa de la cocina como evidencia acusatoria de mis fracasos. $85,000. Esa era la cantidad que el especialista había cotizado para el tratamiento experimental que podría salvar la vida de Miguel. Su rara condición cardíaca ya no respondía a los tratamientos convencionales, y el tiempo se estaba agotando. Mi nombre es Daniela, y tengo 31 años. Vivo en la Ciudad de México, trabajando como maestra de ciencias en una secundaria mientras criaba a Miguel sola. Su padre se fue cuando Miguel fue diagnosticado a los 3 años. No pudo manejar tener un hijo enfermo. Eso fue hace 4 años. Y yo había estado luchando esta batalla sola desde entonces. Mis padres vivían a 20 minutos de distancia en su cómoda casa suburbana, la misma casa donde mi hermano menor, Jean, todavía tenía su habitación de la infancia preservada como un santuario. Realista, repetí, con la voz quebrada. Mi hijo podría morir sin este tratamiento. El doctor dice que tiene tal vez 6 meses si no actuamos ahora. Mi madre dio un paso adelante, tocando el brazo de mi padre, en esa forma que hacía cuando quería suavizar su mensaje, pero no lo contradecía. Cariño, entendemos que esto es difícil, pero ya te hemos ayudado mucho a lo largo de los años. Pagamos 3 de sus cirugías. No podemos simplemente vaciar nuestras cuentas de retiro. No les estoy pidiendo que las vacíen, dije, tratando de mantener la calma. Les estoy pidiendo un préstamo. Les pagaré cada peso y conseguiré un segundo trabajo. Haré lo que sea necesario. Mi padre negó con la cabeza. Daniela, apenas puedes mantenerte a flote. ¿Cómo nos pagarías? Sé sensata. ¿Hay planes de pago? Opciones de financiamiento médico. Deberías investigar eso. Yo había investigado. Había pasado semanas buscando todas las opciones posibles. Los planes de pago tomarían demasiado tiempo. Miguel no tenía años para esperar. Las compañías de financiamiento médico querían tasas de interés que me enterrarían durante décadas. Y la mayoría no me aprobaría de todos modos porque ya estaba ahogada en deuda médica. He intentado todo lo demás. Dije, en voz baja, ustedes son mi última esperanza. La expresión de mi madre se suavizó ligeramente, y por un momento pensé que podría convencer a mi padre. Pero entonces él habló de nuevo, su voz firme. No podemos hacerlo, Daniela. Lo siento, pero tenemos que pensar en nuestro propio futuro también. No nos estamos haciendo más jóvenes. Se fueron poco después, y yo me quedé junto a la ventana, viendo su auto alejarse. El peso de su negativa se instaló sobre mí como una manta sofocante. Caminé hacia la habitación de Miguel y me senté junto a su cama, escuchando el silbido constante de la máquina de oxígeno. Su pequeño pecho subía y bajaba de manera irregular. Se veía tan tranquilo dormido, sin saber que sus propios abuelos acababan de sellar su destino. Al día siguiente hice llamadas. Me comuniqué con cada miembro de la familia que se me ocurrió, primos lejanos, hermanos de mi madre, cualquiera que pudiera ayudar. La mayoría ofreció simpatía y pequeñas cantidades que no harían ni una pequeña diferencia. Mi tía Teresa envió $500 con una nota diciendo que deseaba poder dar más. Apreciaba cada peso, pero estaba tratando de llenar un océano con una cuchara. 2 semanas después, llegué a casa de un día particularmente brutal en la escuela, y encontré a Miguel luchando por respirar. Sus labios tenían un tinte azul que envió pánico atravesando mi cuerpo. Llamé a la ambulancia y lo llevaron corriendo al hospital. El doctor lo estabilizó, pero el cardiólogo me llevó aparte con una expresión sombría. Su condición se está deteriorando más rápido de lo que anticipamos, dijo el doctor Ramírez Ancín. Ese tratamiento del que hablamos, diría que tiene 3 meses como máximo, tal vez menos. Asentí entumecida, incapaz de hablar más allá del nudo en mi garganta. Mi bebé tenía 3 meses a menos que pudiera encontrar $85,000. Esa noche comencé una campaña de crowdfunding. Volcando mi corazón en la descripción,
compartiendo fotos de la brillante sonrisa de Miguel de antes de que se enfermara tanto. Amigos la compartieron, maestros de mi escuela donaron, incluso algunos padres de mis estudiantes contribuyeron. Pero después de 2 semanas, solo había recaudado $12,000. Ni siquiera estaba cerca de ser suficiente. Entonces llegó la llamada telefónica de Jean. La voz de mi hermano estaba llena de emoción. Daniela, tengo las noticias más increíbles. Me ascendieron en el trabajo a mi papá y mamá. No vas a creer lo que me van a regalar. Traté de reunir entusiasmo a pesar de la pesadez en mi pecho. ¿Qué cosa, Jean? Un auto nuevo. No cualquier auto en un BMW último modelo. $100,000. Daniela, dicen que me lo merezco después de todo mi esfuerzo en la universidad y el trabajo. ¿Puedes creerlo? Mi mano se apretó alrededor del teléfono. ¿$100,000? Si en papá dice que su hijo merece lo mejor, vamos a ir a la agencia el próximo fin de semana. ¿Están tan emocionados? Mamá ya está planeando una fiesta para celebrar mi ascenso y el auto nuevo. Yo estaba parada ahí en mi pequeño apartamento, con facturas médicas apiladas en cada superficie, mi hijo luchando por cada respiración en la habitación de al lado, y escuchaba a mi hermano hablar emocionado sobre su auto de $100,000. Algo frío y duro se formó en mi pecho, una semilla de comprensión que echaría raíces y crecería en los meses venideros. Y lo que vendría después cambiaría todo, para siempre. Los meses que siguieron fueron una mezcla borrosa de visitas al hospital y desesperación creciente. Llegué al límite de cada tarjeta de crédito que tenía. Saqué préstamos personales con tasas de interés abusivas. Vendí todo lo que tenía de valor. El anillo de mi abuela, lo único que me había dado mi propia madre, fue una casa de empeño por $800. Mi auto se degradó a un sedán de 15 años que apenas funcionaba. Me mudé de mi apartamento de una habitación a un estudio para ahorrar en alquiler. A través de todo esto, los planes de Jean para su nuevo auto progresaron como una fuerza imparable de la naturaleza. Cada cena familiar, cada llamada telefónica, cada interacción de alguna manera volvía al auto. Mis padres estaban consumidos por ello, visitando concesionarios, comparando modelos, discutiendo accesorios que costaban más que mi salario mensual. Traté de estar feliz por Gina. Realmente lo intenté. Era mi hermano menor y hubo un tiempo en que fuimos cercanos, pero esa cercanía se había desvanecido con los años cuando quedó claro que nuestros padres nos veían de manera muy diferente. Jean era el hijo dorado, el que hacía todo bien. Se graduó de la universidad con honores, consiguió un trabajo prestigioso en una empresa de tecnología, salía con el tipo correcto de chicas de buenas familias. Yo era la que quedó embarazada a los 23 de un hombre que resultó ser inútil, que eligió la enseñanza en lugar de una carrera más lucrativa, que ni siquiera podía mantener sano a su hijo. Una tarde de julio, mi madre me llamó. Daniela, cariño, necesitamos hablar sobre la fiesta de Jean. ¿Qué pasa con ella? Estaba exhausta. Acababa de terminar clases de verano y había pasado 3 horas en el hospital con Miguel. Bueno, Jean quiere que estés ahí, por supuesto. Va a ser una celebración grande. Hemos rentado un salón, pero necesitamos que contribuyas con algo para el regalo familiar. Estamos pensando en darle también un reloj Rolex para complementar el auto. Un Rolex. Mi voz salió plana. Sí, nada muy caro. Unos $5,000. Si cada uno de nosotros pone 1,000, podemos... Mamá, la interrumpí. No tengo $1,000 para un reloj. Hubo una pausa. Daniela, esto es para tu hermano. Es un momento importante en su vida, lo sé, pero las cosas están muy apretadas. Los gastos médicos de Miguel, siempre estás hablando de los gastos médicos de Miguel. Mi madre interrumpió, su voz tomando un tono cortante. Entiendo que está enfermo, pero la vida continúa para el resto de nosotros. Este es el momento especial de Jean. Cerré los ojos. ¿Puedo pensarlo? El plazo para ordenar el reloj es la próxima semana. Jean tiene puesto su corazón en que toda la familia participe en este regalo. Después de colgar, me senté en la oscuridad de mi apartamento estudio y lloré. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo mi familia se había vuelto tan ciega a lo que estaba pasando? Mi hijo se estaba muriendo y ellos estaban preocupados por relojes de lujo y fiestas. La condición de Miguel continuó deteriorándose. El tratamiento experimental ya no era una opción. Habíamos perdido la ventana de oportunidad.
Los doctores cambiaron a cuidados paliativos, enfocándose en mantenerlo cómodo. Cada día veía a mi hijo desvanecerse un poco más, su espíritu brillante apagándose junto con su fuerza física. Dejó de preguntar cuándo podría volver a la escuela. Dejó de hablar sobre querer ser científico cuando creciera. Él sabía, en la forma en que los niños de alguna manera saben, que se le estaba acabando el tiempo. Tomé una licencia sin goce de sueldo para estar con él. A mi directora fue comprensiva, pero era licencia sin pago, lo que significaba que mi ya precaria situación financiera se volvió catastrófica. Solicité cada programa de asistencia, cada beca, cada caridad que pude encontrar. La mayoría tenía listas de espera de meses o criterios que no cumplía. En septiembre, 5 meses después de que mis padres se negaran a ayudar, sucedió la fiesta de Jean. Mi madre me llamó para contarme todo al respecto. Habían rentado un salón elegante en una zona exclusiva de la ciudad. Más de 100 invitados, catering gourmet, banda en vivo, decoração temática, con el logo de Bian. Foi absolutamente mágico, dijo mi madre con entusiasmo. Jean estaba tan feliz. Deberías haber visto su cara cuando vio el auto con el moño gigante rojo. ¿Cuánto costó?, pregunté, incapaz de detenerme. No sé exactamente. Tu padre manejó todo eso. La fiesta tal vez 15,000, pero valió cada peso ver a Jean tan feliz. Y el auto bueno, ya sabes, 100,000, pero es una inversión. Un buen auto dura años. 15,000 en una fiesta, a 100,000 en un auto, más de lo que podría haber salvado a Miguel, gastado en celebración y lujo. Sentí algo dentro de mí romperse, una base de lealtad familiar a la que me había estado aferrando a pesar de todo. Suena maravilloso, dije con voz plana. Sabes, Daniela, desearía que intentaras estar más emocionada por los logros de Gina. Él siente que no lo apoyas realmente. Me reí, un sonido áspero que incluso a mí me sorprendió. ¿Jan siente que no lo apoyo? Sí, he notado que has estado distante. Y todavía no has confirmado si contribuirás para el reloj. No puedo pagar el reloj, mamá. Ya te lo di. Bueno, tal vez si administraras mejor tu dinero, no estarías siempre en esta posición. Las palabras colgaron en el aire como veneno. ¿Administrar mejor mi dinero? Como si hubiera estado gastando frívolamente en lugar de luchar por mantener vivo a mi hijo. Como si el peso aplastante de la deuda médica fuera algún tipo de fallo personal en lugar del resultado de un sistema de salud roto y una familia que eligió fiestas y autos de lujo sobre la vida de su nieto. Tengo que irme, dije. Miguel me necesita. Por supuesto que sí, respondió mi madre. Y escuché el juicio no dicho en su tono. Sabes, Daniela, tal vez si no estuvieras tan enfocada en los problemas de Miguel todo el tiempo, podrías disfrutar más la vida. Jean logra equilibrar todo tan bien. Colgué, sin decir adiós. Octubre trajo un frío que parecía instalarse en mis huesos. Miguel estaba entrando y saliendo del hospital. Su pequeño cuerpo luchaba una batalla que no podía ganar. El doctor hablaba en tono susurrado sobre semanas, no meses. Pasé cada momento que pude junto a su cama, leyéndole sus libros favoritos, contándole historias sobre cómo podría ser el cielo, sosteniendo su mano a través del dolor. Mis padres lo visitaban ocasionalmente, generalmente de camino hacia o desde alguna reunión relacionada con Jean y su nuevo auto. Se quedaban 20 minutos, palmeaban la mano de Miguel torpemente y se iban con expresiones de alivio. Era difícil ver su incomodidad alrededor de su nieto moribundo. Difícil ver cuán ansiosos estaban por escapar de vuelta al mundo más feliz de celebraciones y logros. Jean vino una vez. Se paró en la puerta de la habitación del hospital de Miguel, perfectamente vestido con ropa de diseñador que probablemente costó más que mi alquiler, y apenas aguantó 5 minutos antes de afirmar que tenía que irse para una reunión importante. Está tan delgado, me susurró en el pasillo, como si esto fuera una novedad, como si no hubiera visto a mi hijo desaparecer día a día. Sí, dije simplemente. Debe ser tan difícil para ti. Tocó mi brazo en un gesto que podría haber sido reconfortante, pero se sintió ensayado. Pero eres tan fuerte, Daniela. Siempre has sido fuerte. Había escuchado esa palabra tantas veces en el último año, usualmente de personas que estaban aliviadas de no tener que ser lo suficientemente fuertes para manejar esto
solas, lo suficientemente fuerte para no necesitar ayuda, lo suficientemente fuerte para ver a tu hijo morir mientras tu familia gastaba una fortuna en lujos. Pero lo que pasó después fue el momento que me cambió para siempre. 2 semanas antes de que Jen recibiera oficialmente su auto nuevo, Miguel tuvo un día particularmente malo. Su corazón estaba fallando. Los monitores gritaban sus advertencias. Las enfermeras corrían hacia adentro. Me paré junto a su cama, agarrando su pequeña mano, y observé al equipo médico luchar por estabilizarlo. Lo lograron, pero el doctor Ramírez me llevó aparte después. Daniela. Su voz era suave pero firme. No le queda mucho tiempo. Días. Tal vez una semana. Creo que deberías considerar llamar a la familia, a cualquiera que quiera despedirse. Llamé a mis padres. Mi padre contestó, sonando distraído. Daniela, estamos justo en medio de los preparativos para la entrega del auto. Hay mucho que coordinar con el concesionario. ¿Puede esperar esto? Miguel se está muriendo, dije, mi voz hueca. El doctor dice que le quedan días como máximo. Hubo una pausa entonces. Daniela, lo siento mucho. Necesitas que vayamos. ¿Necesitaba que vinieran? Mi hijo, su nieto, se estaba muriendo y me preguntaba si necesitaba que vinieran. Sí, Jen, creo que Miguel querría verlos. Por supuesto, intentaremos pasar mañana. Tenemos la inspección final del auto en la tarde, pero tal vez en la mañana. Vinieron al día siguiente Lagondo a las 10 de la mañana con vasos de café de Starbucks en las manos. Se quedaron 15 minutos. Miguel estaba apenas consciente. Su respiración era trabajosa, incluso con el oxígeno al máximo. Mi madre lloró un poco, secándose los ojos con un pañuelo que probablemente costó más que el desayuno de Miguel. Mi padre se quedó rígido junto a la puerta, revisando su reloj 2 veces. Tenemos que irnos, dijo finalmente mi padre. El gerente del concesionario nos está esperando a las 11. El concesionario, repetí entumecida, para los papeles finales del auto. Es importante que lo hagamos bien. No hay tiempo para errores tan cerca de la entrega oficial. Parecía ajeno a la ironía de sus palabras. Parado en una habitación donde el error final, elegir un auto sobre la familia, estaba a punto de cobrar su víctima definitiva. Se fueron con promesas de volver pronto, promesas que sabía que no cumplirían. Jen nunca vino a despedirse de su sobrino. Estaba demasiado ocupado con emergencias de último minuto, como el hecho de que el seguro del auto era más caro de lo esperado y necesitaba reorganizar sus finanzas. Esto aparentemente era una crisis que merecía múltiples llamadas telefónicas frenéticas. Miguel murió un martes por la mañana, 3 días antes de la entrega oficial del auto de Jen. Se fue tranquilamente mientras dormía, su pequeña mano en la mía. La enfermera que lo declaró muerto lloró más de lo que mis padres llorarían cuando les llamara para decirles las primeras palabras de mi madre después de que le dije que Miguel se había ido. No, Daniela, no, ¿en qué momento tan terrible? Momento terrible, porque el funeral interferiría con los preparativos de la celebración del auto. Ese fue el momento en que algo fundamental cambió dentro de mí y la tristeza era abrumadora. Pero debajo de ella sentí algo más creciendo, un entendimiento frío y paciente. Ellos habían hecho su elección, ahora yo haría la mía. El funeral fue programado para el viernes, 2 días antes de la gran celebración de entrega del auto de Jen el domingo. No le pedí a mis padres que cambiaran la fecha de la celebración. No le pedí a Jen que pospusiera. Sabía cuál sería la respuesta, y no tenía la energía para escucharlos explicar por qué su fiesta era más importante que el entierro de mi hijo. Lo que no esperaba era que me pidieran que cambiara el funeral. Mi madre llamó el miércoles por la noche. Daniela, cariño, necesitamos hablar sobre los arreglos del funeral. Yo estaba sentada en la habitación de Miguel, rodeada de sus cosas y su póster favorito de dinosaurios, su colección de piedras que había encontrado en el parque, el kit de ciencias que le había comprado la Navidad pasada y que había estado demasiado enfermo para usar. ¿Qué pasa con ellos?, pregunté. Bueno, el viernes es realmente difícil para nosotros. Tenemos la ceremonia de entrega del auto esa tarde y la celebración en la noche. Todos de programado, depositos. ¿Podrías posiblemente mover el funeral al jueves o tal vez la próxima semana? Me quedé mirando la pared, incapaz de procesar lo que estaba escuchando. ¿Quieres que cambie el funeral de mi hijo porque conflicta con la celebración del auto? No es solo la celebración. Daniela, Ann, es todo el programa.
Tenemos invitados viniendo de fuera de la ciudad. La familia de la novia de Jean viene desde Monterrey. Tu padre va a dar un discurso en la celebración. No podemos faltar. Miguel es su nieto, dije, mi voz saliendo plana, sin emociones. Estaba más allá de la ira, más allá del dolor. Había entrado en un territorio nuevo donde sentir cualquier cosa parecía imposible. Y estaremos ahí para honrarlo. Por supuesto que sí, pero el jueves funcionaría mucho mejor para todos. La funeraria debería poder acomodar el cambio. Todos. Repetí, sería más conveniente para todos si enterráramos a mi hijo de 8 años un día antes para que no se pierdan los cócteles. No seas dramática, Daniela. Estás haciendo que esto suene peor de lo que es. Estamos tratando de apoyarte a ti y a Jen, a ambos. ¿Por qué no puedes ser más flexible? ¿Sabes lo importante que es esta celebración para tu hermano? Colgué, no confiaba en mí misma para decir algo más. El funeral se mantuvo programado para el viernes. Lo organicé yo misma, pagándolo con dinero que pedí prestado a mi directora, quien había sido más solidaria en el último año que mis propios padres. Fue un servicio pequeño a solo 20 personas. Mi tía Teresa vino, algunos maestros de la escuela, algunos padres de antiguos compañeros de clase de Miguel. Mis padres llegaron 45 minutos tarde, vestidos con ropa claramente elegida para las festividades que seguirían. Se quedaron para el servicio, pero se fueron inmediatamente después, saltándose la pequeña recepción que había organizado en mi apartamento. Realmente tenemos que irnos, dijo mi madre, besando mi mejilla con labios que apenas hicieron contacto. Jean está teniendo una crisis sobre los arreglos de la decoración para mañana, pero fue un servicio encantador. Daniela, muy apropiado. El funeral de mi hijo fue apropiado. Los vi irse, los vi conducir hacia sus citas importantes y emergencias críticas. Y sentí algo dentro de mí convertirse en piedra. La tristeza todavía estaba ahí, aplastante y absoluta, pero ahora estaba contenida, encerrada detrás de un muro de claridad helada. El sábado lo pasé sola en mi apartamento, rodeada de tarjetas de condolencia y facturas médicas. La campaña de crowdfunding que había recaudado $12,000 había sido cerrada. El dinero usado hace meses en tratamientos que solo retrasaron lo inevitable. Debía $73,000 en deuda médica. Había llegado al límite de tarjetas de crédito por un total de otros 25,000. Y mi alquiler estaba atrasado 2 meses. La muerte de Miguel no había terminado mi pesadilla financiera, solo la había vuelto sin sentido. Mi teléfono zumbaba con mensajes de familiares lejanos y amigos preguntando si estaba bien, si necesitaba algo. No respondí. Lo que necesitaba era imposible. Necesitaba a mi hijo de vuelta. Necesitaba que mis padres hubieran sido personas diferentes. Necesitaba despertar y descubrir que el último año había sido una pesadilla. El domingo por la mañana llegó. El día de la gran celebración del auto de Jean. Me desperté al amanecer. No había planeado pensar en ello. No quería reconocer que estaba sucediendo. Pero mi teléfono se iluminó con un mensaje de mi madre. Ojalá estuvieras aquí para compartir este día especial. Jean se ve absolutamente radiante con su auto nuevo. Miré ese mensaje durante mucho tiempo. Ojalá estuvieras aquí, Ann. Como si simplemente hubiera elegido no asistir. Como si me lo estuviera perdiendo debido a un conflicto de agenda en lugar de porque había enterrado a mi hijo 2 días antes. Me vestí y salí a caminar. La Ciudad de México era hermosa a finales de octubre. Miguel había amado el otoño. Mi teléfono continuó zumbando durante todo el día. Fotos de la celebración. Mi madre me había agregado algún tipo de chat grupal con la familia extendida. Vi las imágenes cargarse una por una. El salón decorado con globos plateados y azules. Los colores del BMW Jean con su auto nuevo, sonriendo más amplio que nunca. El moño rojo gigante, la mesa llena de regalos, los arreglos florales elaborados y excesivos, el pastel de 3 pisos con la forma del logo de BMW, la torre de champán, la banda tocando en vivo, $115,000 de celebración entre el auto y la fiesta. Mientras el cuerpo de mi hijo yacía en un cementerio donde ni siquiera podía permitirme una lápida apropiada todavía. Desplacé las fotos con una extraña sensación de desapego. Todos se veían tan felices. Mi padre con su traje,
radiante de orgullo. Mi madre, elegante en su vestido que probablemente costó $3,000. Jean y su novia, rostros brillando de alegría y posibilidad. Miembros de la familia extendida a los que había llamado rogando ayuda. Ahora vestidos con sus mejores galas, celebrando con champán que costaba más por botella de lo que habían donado al fondo de tratamiento de Miguel. Una foto mostraba a mis padres bailando, la cabeza de mi madre echada hacia atrás en risa. El pie de foto decía: «En el mejor día de nuestras vidas, han tan bendecido». Dejé mi teléfono y caminé al baño. Miré en el espejo. Había perdido 7 kilos en el último mes. Mis ojos estaban hundidos, rodeados de sombras oscuras. Parecía que había envejecido 10 años. Parecía alguien que había visto a su hijo morir mientras su familia celebraba. Esa noche, sola en mi apartamento estudio, me hice una promesa. Esto no había terminado. Ellos pensaban que podían descartar la vida de Miguel, descartarme a mí, y seguir adelante con sus felices celebraciones sin consecuencias. Pensaban que su dinero, su estatus social y sus prioridades egoístas podrían aislarlos de la rendición de cuentas. Estaban equivocados. No sabía cómo todavía, pero los haría entender lo que habían hecho. Los haría sentir una fracción de lo que yo había sentido. No era venganza exactamente. Era justicia, un ajuste de cuentas. Saqué un cuaderno y comencé a escribir todo. Cada conversación cara negativa. Cada cantidad de dinero. Documenté la línea de tiempo en cuando pedí ayuda, cuando se negaron, cuando comenzaron los planes del auto de Jean, cuando murió Miguel. Anoté quién había estado en el funeral y quién no. Anoté cada gasto que mi madre había mencionado sobre el auto y la celebración. No estaba segura de qué haría con esta información, pero sabía que la necesitaba. Evidencian, prueban, un registro de todo lo que le habían quitado a Miguel a mí. Guay pronto, muy pronto, tendrían que enfrentar la verdad. Las semanas después de la celebración pasaron en una neblina gris. Regresé al trabajo, moviéndome a través de mis días como un fantasma. Mis estudiantes fueron amables, más suaves conmigo de lo que habían sido nunca. La administración me había concedido licencia extendida por duelo, pero la rechacé. Necesitaba la estructura, necesitaba algo que llenara las horas que solían estar consumidas por citas médicas, horarios de medicamentos y esperanza. Mis padres llamaban ocasionalmente, llamadas breves, que se sentían más como obligaciones que como preocupación genuina. ¿Cómo te estás manteniendo?, preguntaban, y luego llenaban el silencio con actualizaciones sobre el auto de Jean, sobre proyectos de remodelación que estaban planeando, sobre planes de vacaciones. Nunca mencionaban a Miguel. Era como si nunca hubiera existido, como si reconocer su ausencia pudiera arruinar su buen humor. Jean envió un solo mensaje de texto. Lamento todo lo que pasó. Espero que podamos superar esto. Superar esto. Superar ver a mi hijo morir. Superar ser abandonada por mi familia. Superar el hecho de que él había recibido un auto de $100,000 mientras mi hijo se asfixiaba hasta morir porque no podíamos pagar el tratamiento. No respondí a ese mensaje tampoco. En diciembre, 2 meses después de la muerte de Miguel, mis padres me invitaron a la cena de Navidad. Casi declino, pero la curiosidad me ganó. Quería verlos, entender cómo vivían con lo que habían hecho. Su casa estaba decorada como algo salido de una revista. Un árbol de 4 metros, decorado profesionalmente. Guirnaldas y luces en cada superficie. El olor del catering caro llenaba el aire. Jean y su novia, Camila, ya estaban ahí cuando llegué, luciendo bronceados y relajados. Daniela, mi madre, me abrazó. Su perfume era abrumador. Estoy tan contenta de que hayas venido. Te hemos extrañado. Me quedé rígida en su abrazo. Gracias por invitarme. La cena fue elaborada. Pavo, langosta, guarniciones que no podía nombrar. Vino que mi padre anunció con orgullo que costaba $200 la botella. Todos hablaban y reían, compartiendo historias sobre la celebración del auto, sobre viajes recientes, sobre sus vidas cómodas. Yo me senté en silencio, moviendo la comida en mi plato. Daniela, estás muy callada, dijo Jean. Su voz, llevando ese tono de preocupación que no alcanzaba sus ojos. ¿Estás bien? Estoy bien.
Sabes, Camila y yo estábamos pensando, tal vez deberías considerar mudarte a otro lugar. Un nuevo comienzo podría ayudarte a sanar. La Ciudad de México tiene demasiados recuerdos tristes ahora. Lo miré. A este hombre que era mi hermano solo de nombre. ¿A dónde iría? No sé, en algún lugar más barato, tal vez. Sé que estás luchando financieramente. La empresa de Camila tiene una oficina en Puebla. El costo de vida es mucho más bajo ahí. Podríamos ayudarte a encontrar algo. Ayudarme a mudarme lejos. Remover el recordatorio incómodo de sus elecciones. Lo pensaré. Dije otra mentira. Mi padre se aclaró la garganta. Daniela, tu madre y yo hemos estado discutiendo tu situación. Creemos que necesitas considerar la bancarrota. Es lo responsable dado tu nivel de deuda. Bancarrota por tus facturas médicas. Nunca las pagarás con un salario de maestra. Mejor simplemente limpiar la pizarra y empezar de nuevo. Empezar de nuevo. Como si Miguel fuera un error que corregir. Un error financiero que cancelar. Podríamos ayudarte a encontrar un buen abogado de bancarrotas, agregó mi madre. Tu padre conoce varios. Dejé mi tenedor con cuidado. ¿Saben qué habría ayudado? $85,000 hace 15 meses. La mesa quedó en silencio. Jean miró a Camila incómodamente. La sonrisa de mi madre se congeló en su lugar. Daniela, dijo mi padre, su voz llevando una advertencia. Ya hemos hablado de esto, ¿sí? Porque no recuerdo que lo hayamos discutido realmente. Dijeron que no. Y eso fue todo. Tomamos una decisión difícil basada en nuestra situación financiera. ¿Su situación financiera? Hice un gesto alrededor de la habitación. Esto no parece dificultad financiera. El auto de $100,000 no sugiere dificultad financiera. La cara de Jen se ruborizó. Eso no es justo. No, Louise. Me levanté, mi silla raspando contra su piso de madera cara. Gastaron más del doble de lo que podría haber salvado la vida de Miguel en un auto y una fiesta. Un auto que tu hermano usará para ir al trabajo. Una fiesta que duró 4 horas. Daniela, es suficiente, dijo mi padre, levantándose también. Su cara estaba roja, enojada. Tomamos la decisión que pensamos que era correcta. No vamos a disculparnos por apoyar la felicidad de tu hermano y la vida de Miguel. ¿Qué hay de apoyar eso? Él estaba enfermo de yo, mi madre, su voz temblando. El doctor dijo que no había garantía de que el tratamiento funcionara. No íbamos a tirar el dinero en algo que tal vez ni siquiera ayudaría, pero tirarían el doble de eso en un auto que se deprecia y una fiesta donde la comida fue a la basura al día siguiente. Vete, dijo mi padre. Si vas a ser irrespetuosa, puedes irte. Agarré mi abrigo. No te preocupes. Ya me voy. Solo estás amargada porque tu vida no resultó como querías. Mi grito John, no es nuestra culpa que hayas tomado malas decisiones. Me detuve en la puerta y me volteé. Todos estaban de pie ahora. Un frente unido contra mí a mis padres, mi hermano, su novia, todos ellos cómodos, seguros de sus posiciones. Malas decisiones. Repetí, cómo confiar en la familia, cómo creer que la sangre significaba algo, cómo pensar que elegirían a su nieto sobre un auto. Salí a la fría noche de diciembre y me subí a mi auto destartalado. Me senté ahí por un momento, viendo a través de la ventana cómo volvían a sentarse a su cena cara. Probablemente ya descartándome como dramática, inestable, desagradecida. Esa fue la última vez que hablé con cualquiera de ellos durante 4 años. La vida continuó porque eso es lo que hace. Declaré bancarrota como mi padre había sugerido, eliminando la mayor parte de mi deuda médica, pero destruyendo mi crédito por años. Me mudé a un apartamento más barato en un vecindario peor. Tomé trabajos de tutoría en las tardes y veranos para llegar a fin de mes. Existía, pero no vivía. También planeaba. No podía tocarlos todavía. Era demasiado impotente, demasiado rota, demasiado consumida por el duelo y la supervivencia. Pero era paciente. Observaba desde la distancia, siguiendo sus vidas a través de cuentas de redes sociales que no se daban cuenta de que todavía podía ver. Documentaba todo, agregando a mis cuadernos. Jean se comprometió 1 año después de recibir su auto. Mi madre publicaba actualizaciones constantes sobre los planes de boda, sobre el anillo de compromiso, sobre las preparaciones, la boda, una ceremonia grande y cara,
Ocurrió 18 meses después de la muerte de Miguel. Las fotos mostraban a mis padres radiantes, sosteniendo copas de champán, celebrando una vez más, como si Miguel nunca hubiera existido. Vi un comentario en la publicación de Facebook de mi madre, de un primo lejano: Ann, qué hermosa boda para tu hijo. ¿Deben estar tan orgullosos? La respuesta de mi madre en sí: estamos en las nubes. Jean siempre ha sido nuestra alegría. Ni una mención, ni siquiera un reconocimiento de que otro nieto había existido, había muerto, había importado. Miguel había sido borrado de la narrativa familiar. Tomé una captura de pantalla y la agregué a mi colección. 2 años después de la muerte de Miguel, volví a la escuela. Clases en línea por las noches, trabajando hacia una maestría en administración educativa. Fui promovida subdirectora después de 3 años. El aumento salarial fue modesto, pero fue progreso. Estaba construyendo algo, lenta y deliberadamente. También comencé a ahorrar dinero. Cada dólar extra iba a una cuenta separada, una que nunca tocaba. No sabía para qué estaba ahorrando exactamente, pero sabía que eventualmente necesitaría recursos. El poder requería capital. Durante esos años, mis padres intentaron comunicarse ocasionalmente. Tarjetas de cumpleaños con mensajes genéricos, regalos de Navidad enviados por correo, usualmente tarjetas de regalo para tiendas donde no compraba. Mi padre llamó una vez para decirme que habían comprado una casa de verano en Acapulco y se preguntaban si quería visitarlos allá algún día. Jean envió un anuncio cuando él y Camila tuvieron su primer hijo, un niño llamado Sebastián. La tarjeta presentaba una foto profesional de su familia perfecta, ropa cara, sonrisas genuinas. En la parte de atrás, alguien había escrito: Ann, esperamos que estés bien. Como una idea tardía, guardé cada tarjeta, cada anuncio, cada descarte casual. 4 años después de la muerte de Miguel, yo era directora de una secundaria exitosa, ganando lo suficiente para vivir cómodamente. Aunque todavía mantenía mi estilo de vida modesto, seguía ahorrando cada peso extra. Me había reconstruido de la nada, creado una vida que tenía propósito y significado incluso sin la persona que le había dado ambos. También había continuado siguiendo las actividades de mi familia. Jean había sido promovido a gerente regional en su empresa. Habían comprado una casa más grande en un vecindario exclusivo. Mis padres se habían unido a un club de golf caro. Viajaban frecuentemente publicando fotos desde playas y ciudades europeas. La vida era buena para ellos, mejor que buena. Entonces, a principios de la primavera, algo cambió. Recibí un correo electrónico de una dirección que no reconocía. El asunto decía asunto familiar. Casi lo borré como spam, pero algo me hizo abrirlo. Daniela, soy tu tía Teresa. Me comunico porque pensé que deberías saber que tu padre perdió su trabajo hace 3 meses. Ha estado tratando de mantenerlo en secreto, pero la situación es seria. Toda su cuenta de retiro estaba invertida en acciones de la empresa, que colapsó cuando la compañía se declaró en bancarrota. Tus padres han perdido casi todo. Están enfrentando ejecución hipotecaria de su casa. Sé que tú y ellos no están cerca, pero pensé que querrías saberlo. Tu padre es demasiado orgulloso para pedir ayuda, pero la necesitan. Por favor, llámame si puedes. Con cariño, Teresa. Leí el correo 3 veces. Luego fui a mi computadora y comencé a buscar. No tomó mucho tiempo encontrar los artículos de noticias. La empresa para la que trabajaba mi padre, una firma de inversiones regional, había sido atrapada en un escándalo masivo de fraude. El CEO enfrentaba cargos federales. La compañía se había declarado en bancarrota y miles de empleados habían perdido sus trabajos y sus ahorros de retiro. El nombre de mi padre aparecía en varios artículos como uno de los ejecutivos senior que había perdido todo. Me recliné y miré la pantalla. Después de todos estos años, después de construir su vida cómoda sobre la tumba de la memoria de mi hijo, lo habían perdido todo. Karma, algunos podrían llamarlo. Justicia, dirían otros. No tenía un nombre para lo que sentía. No era satisfacción exactamente. Era más como reconocimiento. El universo se había desplazado y de repente ya no era impotente. Y finalmente Ann, después de 4 largos años, llegó mi momento. Mi teléfono sonó una semana después, el número de mi madre. Me quedé mirándolo, viéndolo sonar. Luego ir al buzón de voz. Llamó de nuevo al día siguiente.
y al día siguiente de ese, nunca contesté. Entonces, llegó un golpe en mi puerta una tarde de mayo. Miré por la mirilla y vi a mi padre parado ahí. Se veía más viejo de lo que recordaba, más gris, más delgado, disminuido. Abrí la puerta, pero dejé la cadena puesta. ¿Su? Daniela, su voz se quebró al decir mi nombre. Por favor, necesitamos hablar. ¿Sobre qué? ¿Puedo entrar? No. Sé que las cosas han sido difíciles entre nosotros. Sé que hemos cometido errores. Pero somos familia. Necesitamos ayuda. ¿Ayuda? Repetí. La palabra sabía extraña en mi boca. Perdí mi trabajo. Probablemente escuchaste. Estamos en serios problemas financieros. La casa está en ejecución hipotecaria. El seguro médico de tu madre se venció y ella tiene algunos problemas de salud que necesitan atención. Estamos pidiendo ayuda a nuestros hijos. Hizo una pausa, como esperando que yo dijera algo. No low highs. Jean y Camila están haciendo lo que pueden, pero tienen su propia familia que mantener. El niño, las cuentas, pensamos que tal vez tú podrías contribuir con algo. Incluso una pequeña cantidad, un préstamo tal vez, que podrías recuperar cuando tu situación mejore. Lo miré a través del hueco en la puerta. Cuando mi situación mejore. Sé que te está yendo mejor ahora. Vi en línea que eres directora Ni. Eso debe pagar bien. No pediríamos si no estuviéramos desesperados. ¿Desesperado? Dije suavemente. Qué interesante. Recuerdo haber estado desesperada una vez. Su cara se puso roja. Daniela, por favor. Este no es el momento de desenterrar el pasado. No lo es. Sonreí. Y no fue una expresión amable. Me estás pidiendo dinero porque estás enfrentando la ruina financiera. Eso suena familiar. Esto es diferente. ¿Cómo? Somos tus padres. Y Miguel era su nieto. El silencio se extendió entre nosotros como un abismo. ¿Cuánto necesitas? Finalmente pregunté. La esperanza brilló en sus ojos. Debemos unos $90,000 de la casa. Si pudiéramos conseguir esa cantidad, podríamos mantenerla. Pero cualquier cosa ayudaría. Incluso 20 o 30,000 nos daría tiempo para resolver algo. $90,000. Más de lo que podría haber salvado a Miguel. Sentí algo frío y final instalarse en mi pecho. Lo pensaré, dije, y cerré la puerta en su cara. Detrás de la puerta cerrada, me apoyé contra la pared y sonreí. Finalmente, después de 4 años de esperar, de planear, de reconstruirme desde la nada, la oportunidad que había estado esperando había llegado. Ahora venía el ajuste de cuentas. No contacté a mis padres durante 2 semanas, que esperaran a que se preguntaran, que sintieran la ansiedad de la incertidumbre. Cada día que pasaba, su situación se volvía más grave. Lo sabía porque había comenzado a revisar los listados públicos de ejecución hipotecaria. Su casa, la casa donde crecí, estaba programada para subasta en 45 días. Durante esas 2 semanas, mi madre llamó 17 veces. Mi padre llamó 9. Jean envió 3 mensajes de texto largos, explicando cómo nuestros padres siempre habían hecho lo mejor que podían, como eran buenas personas que habían cometido algunos errores, como se suponía que la familia debía perdonar y ayudarse mutuamente. La ironía aparentemente se le escapaba. No respondía a ninguno de ellos. En cambio, investigué, examiné su situación financiera tan a fondo como pude desde afuera. La casa valía unos $320,000 y debían $90,000. Tenían capital, pero no suficiente para empezar de nuevo en algún lugar bonito. Tendrían que mudarse a un apartamento modesto, tal vez en un área menos deseable. Tendrían que aprender a vivir con el seguro social y lo que mi padre pudiera conseguir de un nuevo trabajo. Si alguien contrataría a un ejecutivo desacreditado de 63 años, sería difícil para ellos humillante una reversión completa de la vida cómoda que habían construido. Pero sobrevivirían. Esa era la diferencia entre su situación y lo que Miguel había enfrentado. No iban a morir, solo iban a estar incómodos. En el día 15, finalmente llamé a mi padre de vuelta. Daniela sonaba sin aliento, desesperado. Gracias a Dios no estaba tan preocupado de que no llamaras. He estado pensando en tu solicitud. Podía escuchar la esperanza en su voz, patética y desnuda.
Guay, quiero reunirme con todos ustedes. Tú, mamá y Gina, necesitamos tener una conversación. ¿Por supuesto? ¿Por supuesto? ¿Cuándo? ¿Dónde? Podemos ir a tu casa o podríamos reunirnos en algún lugar neutral. Lo que prefieras. Mi apartamento, el sábado a las 2 de la tarde. Estaremos ahí. Gracias, Daniela. No sabes lo que esto significa para nosotros. Cold sin responder. El sábado llegó frío y gris. Clima apropiado para lo que había planeado. Había pasado la mañana preparando, organizando sillas en mi pequeña sala, colocando una carpeta sobre la mesa de centro. Había impreso documentos. Los organicé cronológicamente. Todo estaba listo. Llegaron exactamente a las 2 de la tarde, los tres. Mi padre se veía peor de lo que había estado en mi puerta. Su traje colgaba suelto en un cuerpo que había perdido peso. Mi madre parecía haber envejecido una década, su cabello más gris de lo que recordaba, su rostro marcado con preocupación. Jean se veía incómodo, vestido demasiado formal para mi modesto apartamento, sosteniendo su maletín como un escudo. Daniela, dijo mi madre, moviéndose como para abrazarme. Di un paso atrás. Siéntense. Se acomodaron en mi sofá de segunda mano, sentándose cerca como niños llamados ante una directora, lo cual, supuse, era lo que eran. Me quedé de pie. Me pidieron $90,000. Sabemos que es mucho, comenzó mi padre, pero estamos preparados para ofrecer garantías, firmar un acuerdo de préstamo formal, te pagaríamos con intereses. ¿Cómo? Pregunté sin emoción. No tienes ingresos, a mamá no trabaja. ¿Qué usarían para pagarme? Estoy buscando trabajo. ¿En algo saldrá? ¿A los 63 años? ¿Con tu reputación ligada a un escándalo de fraude? Sei estremecido. Eso no fue mi culpa. No tenía idea de lo que estaba haciendo el CEO. La ignorancia no es inocencia. Eras un ejecutivo senior. Deberías haberlo sabido. Tomé la carpeta de la mesa de centro. Pero no estamos aquí para discutir tus fracasos profesionales. Estamos aquí para discutir tu solicitud de dinero. ¿Nos ayudarás? Preguntó mi madre, su voz pequeña. Eso depende. Tengo algunas preguntas. Primero, abrí la carpeta y saqué el primer documento. ¿Recuerdan esta conversación? 16 de mayo. Hace 4 años. Vine a ustedes y pedí $85,000 para pagar el tratamiento de Miguel. El rostro de mi madre palideció. Daniela, ¿ya hemos hablado de esto? Sí. Porque no creo que lo hayamos hecho, ¿no realmente? No, Anans. Sostuve el documento, una impresión de mi página de crowdfunding original con el costo del tratamiento claramente listado. $85,000. Me dijeron que no podían pagarlo, que tenían que pensar en su propio retiro, que necesitaba ser realista. Tomamos la mejor decisión que pudimos en ese momento, dijo mi padre, rígidamente. ¿Lo hicieron? Saqué otro papel. Esto es información sobre la compra del auto de Gina en costo total a $100,000, pagado en su totalidad por ustedes. 6 meses después de que me dijeron que no podían pagar $85,000 para salvar la vida de su nieto, Jean se levantó. Esto no es justo. Anne, estás torciendo todo. Siéntate, dije, mi voz lo suficientemente dura como para que obedeciera a no he terminado. Saqué más documentos, poniéndolos sobre la mesa uno por uno. Auto para Jean, $100,000. Fiesta de celebración en $15,000. Boda de Jean en $50,000. Casa de verano en Acapulco en $200,000. Membresía del club de golf en $20,000 al año. Mi voz era calmada, medida. ¿Debo continuar? ¿Qué quieres de nosotros?, exigió mi padre. Una disculpa está bien, lo sentimos. Cometimos un error. ¿Es eso lo que quieres escuchar? Un error. Repetí suavemente. ¿Creen que elegir un auto sobre la vida de su nieto fue un error? No sabíamos que iba a morir, susurró mi madre. Sí, lo sabían, los doctores les dijeron. Yo les dije. Lo sabían y no les importó lo suficiente para ayudar. Saqué otro documento, el que más dolía mirar. Una foto de Miguel en su cama de hospital, tomada 2 semanas antes de que muriera. Esto es lo que $85,000 podrían haber salvado a este niño, su nieto. ¿Lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Mi madre comenzó a llorar. Jean miró hacia otro lado. Mi padre miró la foto con una expresión que no pude leer. Daniela, por favor, dijo mi madre entre lágrimas. Sabemos
que fallamos. Sabemos que deberíamos haber hecho más, San, pero no podemos cambiar el pasado. Solo podemos pedir tu misericordia ahora. ¿Misericordia? Coloqué la foto de vuelta en la carpeta cuidadosamente. Eso es interesante. No recuerdo recibir mucha misericordia cuando les rogué ayuda. Cuando vendí todo lo que tenía. Cuando llegué al límite de cada tarjeta de crédito. Cuando me mudé a un apartamento estudio y comí fideos instantáneos para poder pagar los medicamentos de Miguel, no entendíamos qué tan mal estaba yo mi padre. ¿No? Les dije múltiples veces. Les mostré las facturas médicas. Les expliqué que sin tratamiento, moriría. ¿Qué parte de eso no estaba clara? Silencio. Pero entendieron perfectamente bien qué tan importante era el auto de Jean. Entendieron que la fiesta necesitaba ser perfecta, que su hijo merecía lo mejor que el dinero pudiera comprar. Me senté frente a ellos, mi voz calmada y medida. Esto es lo que he aprendido en los últimos 4 años. No ayudaron a Miguel porque no querían. No se trataba del dinero. Tenían el dinero, lo probaron. Se trataba de elección. Eligieron lo que les importaba. Eso no es verdad, protestó Jean. No, porque gastaron casi el doble de sus preocupaciones de retiro en mi auto, mi boda, sus vacaciones. Las matemáticas no mienten. Jean, las prioridades no mienten. Mi padre se inclinó hacia adelante. Daniela, entiendo que estás enojada. Tienes todo el derecho de estarlo. ¿Pero realmente vas a castigarnos ahora cuando más te necesitamos? ¿Vas a ser tan cruel como crees que fuimos nosotros? Cruel, dije, probando la palabra. ¿Es cruel tomar decisiones basadas en lo que te importa? ¿Es cruel decidir que tus recursos deben ir hacia tus propias prioridades en lugar de la crisis de otra persona? Porque eso es lo que me enseñaron. Esa es la lección que me dieron cuando Miguel estaba muriendo. Entonces, ¿no nos ayudará?, dijo mi madre con voz plana. No dije eso. Tomé la carpeta y saqué un cheque que había preparado. Estoy dispuesta a darles $90,000. La esperanza floreció en sus rostros, desesperada e inmediata. Sin embargo, continué. Hay condiciones, lo que sea, dijo mi padre, rápidamente. Firmaremos lo que quieras. Planes de pago, intereses, garantías. No se trata de pago. Puse el cheque sobre la mesa entre nosotros. Estaba hecho por $90,000, fechado para hoy. La primera condición es que reconozcan aquí y ahora que eligieron el auto de Jean sobre la vida de Miguel, que tenían el dinero y se negaron a ayudar. Quiero escucharlos decirlo. Me miraron fijamente. Jean miró a sus padres. No tienen que hacer esto, dijo. Está tratando de humillarlos. Sí, estuve de acuerdo en lo estoy. Justo como me humillaron cuando rogué por ayuda. Cuando estuve en su puerta con facturas médicas y me dijeron que fuera realista. Cuando enterré a mi hijo sola porque tenían una celebración de auto. Así que sí, quiero que lo digan en voz alta. Que hicieron una elección y Miguel murió por ello. Mi madre estaba llorando más fuerte ahora. La cara de mi padre estaba roja. Pero necesitaban ese cheque. Lo necesitaban desesperadamente. Elegimos el auto, dijo finalmente mi padre. Su voz apenas audible. Teníamos el dinero y elegimos gastarlo en el auto de Jean en lugar del tratamiento de Miguel. Why? Y él murió porque no ayudamos. Miré a mi madre. Deberíamos haberte ayudado, susurró. Deberíamos haberlo salvado. Estábamos equivocados. Me volví hacia Jean. ¿Y tú cuál es tu papel en esto? No sabía, dijo rápidamente. No sabía que se habían negado a ayudar a Miguel. No. ¿Nunca te preguntaste de dónde venía el dinero para tu elaborado auto y fiesta? ¿Nunca pensaste que era extraño que yo estuviera luchando mientras tú recibías $100,000 en regalos? No tenía respuesta. Y entonces les di la segunda condición, la que cambiaría todo para siempre. Toman este dinero, salvan su casa y nunca me contactan de nuevo, sin tarjetas de cumpleaños, sin regalos de Navidad, sin llamadas telefónicas. Me eliminan de sus vidas completamente. De la misma manera que eliminaron a Miguel de sus memorias. Vuelven a pretender que no existo. Daniela, no puedes estar hablando en serio, dijo mi madre. Somos familia. No, la corregí. Compartimos ADN en la familia. Es algo más a la familia parece.
La familia se sacrifica. La familia no deja morir a los niños mientras planean fiestas y compran autos de lujo. Me levanté y caminé hacia mi puerta, abriéndola. Esas son mis condiciones. Tomen el cheque o déjenlo. Tienen 60 segundos para decidir. Se miraron entre sí en una conversación silenciosa sucediendo en miradas y expresiones. Los observé calcular, los vi sopesar su orgullo contra su desesperación. Les tomó 43 segundos. Mi padre tomó el cheque. «Aceptamos tus condiciones», dijo, su voz hueca. «Bien, hay un documento en la mesa junto al cheque. Es un acuerdo formal de que no tendrán más contacto conmigo. Fírmenlo». Lo firmaron sin leerlo, lo que me dijo todo lo que necesitaba saber sobre qué tan desesperados estaban realmente. La firma de mi padre era temblorosa. Mi madre apenas podía sostener el bolígrafo entre sus lágrimas. Jian firmó con trazos enojados y agudos, su cara roja de rabia suprimida. Cuando terminaron, recogí el documento y les entregué el cheque. «Pueden irse ahora». «Daniela», comenzó mi padre, pero lo corté. «Aceptaron las condiciones. Sin contacto significa sin contacto and violent». Salieron en silencio. Mi madre llorando, los hombros de mi padre caídos, Jin caminando rígidamente a su lado. Cerré la puerta detrás de ellos y la cerré con llave. Luego caminé a mi habitación y abrí mi laptop. Abrí mi cuenta bancaria y miré el saldo. Los $90,000 que acababa de darles habían sido transferidos de mis ahorros esa mañana. Esa cuenta ahora mostraba $12,000 restantes. Años de ahorro cuidadoso, de vivir modestamente, de guardar cada peso extra, reducidos a casi nada, pero no había terminado. Abrí mi correo electrónico y compuse un mensaje a mi tía Teresa, el único miembro de la familia que había mostrado alguna preocupación real por mí a lo largo de los años. Adjunté un documento, una carta que había escrito meses atrás, esperando el momento correcto para enviarla. Tía Teresa, quería que supieras lo que realmente pasó con Miguel. He adjuntado una línea de tiempo completa de eventos, incluyendo todas las solicitudes que hice de ayuda y las respuestas que recibí. También he incluido documentación de los gastos que mis padres tuvieron durante ese mismo periodo, particularmente respecto al auto de Jin y otros lujos. Pensé que la familia debería conocer la verdad. Por favor, comparte esto con quien creas que debería verlo. Con cariño, Daniela. Presioné enviar. El documento que había adjuntado era exhaustivo. Cada conversación cara negativa, cada gasto del auto y las celebraciones, cada factura del hospital, la foto de Miguel en su cama de hospital, capturas de pantalla de las publicaciones de Facebook de mi madre, la línea de tiempo mostrando cómo mis padres llegaron tarde al funeral de Miguel porque tenían la celebración del auto, todo expuesto en detalle cronológico e innegable. Mi tía Teresa tenía una gran red familiar extendida. Era del tipo que reenvía correos a docenas de personas, que comparte todo en redes sociales. Para mañana, todos lo sabrían. Los amigos de mis padres, su club de golf, su iglesia, sus vecinos. La verdad se extendería como fuego. El cheque que les di se cobraría, mantendrían su casa, pero perderían algo más valioso, su reputation, su cómoda posición social. La imagen que habían construido cuidadosamente de ser padres y abuelos generosos y amorosos, todos sabrían lo que realmente eligieron, lo que realmente valoraban. Me recosté en mi cama y por primera vez en 4 años dormí profundamente. Un golpe llegó a mi puerta 1 hora después de despertar. Miré por la mirilla y vi a Jim parado ahí solo, su cara furiosa. Abrí la puerta, pero no lo invité a pasar. Firmaste un acuerdo de no contactarme. Ese correo que enviaste, ¿no puedes hacer eso? Estás arruinando sus vidas. Estoy diciendo la verdad. Hay una diferencia. Eres vengativa y cruel. Los estás destruyendo por despecho. No, dije con calma. Les estoy dando exactamente lo que me dieron a mí en consecuencias. Las acciones tienen consecuencias. Jin tomaron decisiones y ahora tienen que vivir con ellas. Justo como yo he tenido que vivir viendo morir a mi hijo. Les diste $90,000. Les devolví una fracción de lo que le robaron a Miguel. A mi Anne. ¿Y solo lo hicieron porque no tenían otra opción? Si no estuvieran desesperados, ¿habrían ayudado? Ambos sabemos la respuesta. Nunca vas a dejar esto ir, ¿verdad? Vas a odiarnos para siempre.
No los odio, dije, y me di cuenta de que era verdad. El odio requiere importarme. Ya no me importa ninguno de ustedes. Dejaron de ser mi familia el día que eligieron un auto sobre la vida de mi hijo. Ahora son solo extraños que comparten mi apellido. Mamá está destrozada. Papá se ve roto. ¿Valió la pena? Pregúntale a Miguel si valió la pena. Espera, no puedes, Sam, porque está muerto. La cara de Jean se descompuso. Realmente eres tan despiadada como dijeron. Despiadada, sonreí tristemente. Mi corazón se rompió hace 4 años y tú no estuviste ahí para verlo. Estabas demasiado ocupado planeando cómo gastar tu auto nuevo y tu vida perfecta. Así que no me hables de despiadada. Gina, no tienes derecho a usar esa palabra. Se dio la vuelta y se fue, y cerré la puerta por última vez a mi familia biológica. Durante los siguientes meses, escuché a través de canales indirectos lo que les pasó. Mis padres fueron efectivamente excluidos socialmente. Los amigos dejaron de llamar. La membresía del club de golf fue discretamente no renovada. La asistencia a la iglesia se volvió tan incómoda que dejaron de ir. Mantuvieron su casa, pero se convirtió en una prisión de cierta forma. Un lugar donde vivían con sus elecciones. Mi padre eventualmente encontró trabajo como consultor, ganando una fracción de su salario anterior. Mi madre desarrolló problemas de ansiedad y comenzó terapia. Jean y Camila se mudaron a otro estado, poniendo distancia entre ellos y el escándalo. Sus tarjetas de Navidad, que una vez habían sido producciones elaboradas, dejaron de llegar por completo. Escuché que mi madre le decía a la gente que yo había muerto, que era más fácil que explicar por qué su hija no quería nada que ver con ella. Supongo que estaba muerta para ellos, la hija que había sido agradecida por las migajas, que había aceptado ser segunda opción, que había tragado su dolor para mantener la paz. Esa persona ya no existía. 6 meses después del día que cerré la puerta a mi familia, algo inesperado sucedió. Estaba en la escuela cuando recibí una llamada de un número desconocido. ¿Daniela Herrera? ¿Sí? ¿Quién habla? Mi nombre es Carlos Méndez. Soy periodista del periódico La Voz. Recibí información sobre su historia con su familia y el tratamiento médico de su hijo. Me gustaría hablar con usted. Mi corazón se detuvo. No estoy interesada en hablar con la prensa. Entiendo, pero creo que su historia necesita ser contada. No solo por usted, sino por todas las familias que enfrentan estas decisiones imposibles. El sistema de salud, el costo de los tratamientos médicos, las prioridades familiares, su historia toca temas importantes. Ya dije que no. Solo le pido que lo piense. Tengo su correo, le enviaré mi información. Si cambia de opinión, estaré disponible. Colgué, pero sus palabras se quedaron conmigo. Esa noche, Roberto llegó a casa y me encontró sentada en el sofá, mirando la foto de Miguel. ¿Qué pasa?, preguntó, sentándose a mi lado. Le conté sobre la llamada del periodista. ¿Qué vas a hacer? No lo sé. Una parte de mí quiere que todo el mundo sepa lo que pasó. Otra parte solo quiere seguir adelante. ¿Cuál parte es más fuerte? No lo sé. Admití. Por 4 años, guardé todo en silencio. Documenté, planeé, esperé. Y cuando llegó el momento, actué. Pero ahora, ¿qué más queda? Roberto tomó mi mano. Tal vez la pregunta no es qué más queda, sino qué quieres construir. Has pasado años en modo supervivencia, en modo justicia. Tal vez es tiempo de pensar en modo legado. Sus palabras resonaron en mí. 2 semanas después, llamé al periodista de vuelta. Haré la entrevista, dije, pero con una condición. ¿Cuál? Quiero que el enfoque no sea solo mi historia. Quiero que hables sobre el costo de los tratamientos médicos, sobre las familias que tienen que elegir entre tratamiento y bancarrota, sobre cómo el sistema falla a los más vulnerables. Por supuesto, eso es exactamente lo que quiero explorar. La entrevista se publicó un mes después. Un artículo largo, profundo, que contaba la historia de Miguel, de mi familia, de las decisiones imposibles, pero también hablaba de otras familias de otros niños, de un sistema que obligaba a las personas a elegir entre la vida de sus seres queridos y su estabilidad financiera. La respuesta fue abrumadora. Cientos de personas me escribieron, compartiendo sus propias historias. Familias que habían perdido a seres queridos porque no podían pagar tratamientos. Personas que vivían en deuda médica por el resto de sus vidas. Y algo más,
sucedió. Una fundación de salud me contactó. Querían saber si estaría interesada en ser portavoz de una campaña para reformar el acceso a tratamientos médicos experimentales. No soy activista, les dije. No necesitas serlo. Solo necesitas ser una madre que vivió esto y que quiere que otros no tengan que pasar por lo mismo. Lo pensé durante días. Finalmente, llamé a Roberto. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Creo que Miguel merece que su historia signifique algo más que solo tu justicia personal. Merece que cambie cosas. Tini Roz on Accept. Durante el año siguiente, mi vida se transformó de maneras que nunca imaginé. Me convertí en defensora de familias enfrentando crisis médicas. Di charlas, participé en paneles, trabajé con legisladores para cambiar políticas y con parte del dinero que había ahorrado antes de dárselo a mis padres. Inicié algo pequeño pero significativo en el Fondo Memorial Miguel Ángel Herrera. No era mucho. Solo podía ayudar a 2 o 3 familias al año con parte de sus gastos médicos. Puro era algo. Era Akian. Era cambio. Era asegurarme de que la muerte de Miguel no fuera en vano. Un sábado, mientras trabajaba en mi oficina organizando documentos para el fondo, sonó mi teléfono. Era un número que no reconocía, pero algo me hizo contestar. ¿Daniela? La voz era vacilante, débil. Tardé un momento en reconocerla. ¿Mamá? Sí, Ann, soy yo. Hubo una pausa larga. Sé que no debería llamar. Sé que rompí el acuerdo, pero necesitaba decirte algo antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde? Estoy enferma. Daniela, cáncer. Los doctores dicen que me quedan meses. Sentí algo retorcerse en mi pecho. No era el dolor que esperaba. Era más complicado que eso. Lo siento, dije, y me sorprendió darme cuenta de que era verdad. No llamo por eso. Llamo porque vi el artículo. Leí sobre el fondo que empezaste, sobre lo que estás haciendo. Why, y me di cuenta de algo, que tomaste lo peor que te pasó y lo convertiste en algo hermoso. Tomaste tu dolor y lo transformaste en esperanza para otros. Su voz se quebró. Eso es algo que tu padre y yo nunca aprendimos a hacer. Tomamos nuestro miedo, nuestro egoísmo y lo convertimos en la muerte de nuestro nieto. Mamá. No. Déjame terminar. Por favor, antosió, y escuché lo débil que realmente estaba. No te llamo para pedirte perdón. Sé que no lo merezco. Te llamo para decirte que estoy orgullosa de ti, que Miguel estaría orgulloso de ti y que lamento cada día no haber sido la madre que merecías, la abuela que Miguel merecía. Las lágrimas corrían por mi rostro ahora. Gracias por decir eso. Una última cosa a tu padre. Él no lo admitirá nunca, pero está roto, completamente roto. Ve tu nombre en las noticias. Ve el trabajo que estás haciendo y llora. Llora por Miguel, por ti, por todo lo que perdimos por nuestras elecciones. No sé qué quieres que diga. No quiero que digas nada. Solo quería que supieras que lo que hiciste, exponernos, mostrarnos nuestros errores, forzarnos a enfrentar la verdad, fue lo correcto. Fue doloroso. Fue humillante, pero fue lo correcto. ¿Por qué me estás diciendo esto? Porque estoy muriendo y no quiero irme sin que sepas que, al final, entendí en qué aprendí. Demasiado tarde para cambiar algo, pero aún así, hubo una pausa larga. Adiós, Daniela, cuídate, Ann, y sigue haciendo que la vida de Miguel importe. Colgó antes de que pudiera responder. Me senté ahí sosteniendo el teléfono sintiendo algo que no esperaba en cierre. No perdón, no reconciliación. Pero mi madre murió 6 semanas después. No fui al funeral, pero envié flores con una nota simple: descansa en paz. Jean me escribió después. Gracias por las flores. Significó mucho para papá. Mamá dejó algo para ti, a un álbum de fotos de Miguel. Fotos que tomó en secreto durante sus visitas. Momentos que guardó pero nunca compartió. Sí, lo quieres. Puedo enviártelo. También quiero que sepas que papá está cambiando. Lentamente, pero está cambiando. Empezó a ser voluntario en un hospital infantil. No habla de ello, pero yo sé por qué lo hace. No espero que esto cambie nada entre nosotros. Solo pensé que querría saberlo. Jane, le respondí brevemente, envía el álbum.
Gracias por decirme. Cuando llegó el álbum pasé horas mirando cada foto. Miguel rindo, Miguel durmiendo, Miguel con mi madre, con mi padre, con Jean, momentos de amor que existieron, pero que no fueron suficientes. Y me di cuenta de algo, el amor nunca había sido el problema. El problema había sido el miedo el egoísmo, las prioridades equivocadas. Mi familia me amaba, incluso amaban a Miguel, solo que no lo suficiente para sacrificar su comodidad, no lo suficiente para hacer lo correcto cuando importaba. Y esa era la tragedia real. 3 años después de cerrar la puerta a mi familia, me encontraba parada en un escenario frente a cientos de personas. Era una conferencia sobre reforma del sistema de salud, y yo era una de las oradoras principales. Mi hijo Miguel tenía 8 años cuando murió. Murió porque un tratamiento que podría haberlo salvado costaba $85,000. Murió porque vivimos en un sistema donde el dinero determina quién vive y quién muere. Hice una pausa, mirando a la audiencia, pero esta no es solo una historia sobre un sistema roto. Es una historia sobre lecciones, sobre prioridades, sobre qué valoramos realmente. Conté mi historia, no todos los detalles, pero lo suficiente. Conté sobre la negativa, sobre el auto de $100,000, sobre la muerte de Miguel. Conté sobre mi decisión de ayudar a mis padres años después, pero con condiciones, sobre exponer la verdad, sobre transformar mi dolor en acción. La gente me pregunta si lo que hice fue venganza o justicia. Dije, y la verdad es que probablemente fue ambas, pero también fue algo más fue transformación. Transformé mi rabia en un fondo que ha ayudado a 62 familias hasta ahora. Transformé mi dolor en activismo que ha cambiado políticas. Transformé la muerte de mi hijo en un legado que vivirá mucho más allá de mí. Mi voz se quebró ligeramente. No puedo traer a Miguel de vuelta. No puedo cambiar las decisiones que mi familia tomó, pero puedo asegurarme de que su corta vida significó algo, que su muerte no fue en vano. Y si mi historia puede inspirar aunque sea una persona a elegir mejor, a priorizar mejor, a amar mejor, entonces todo valió la pena. La ovación fue ensordecedora. Después, mientras salía del escenario, una mujer se me acercó. Tenía lágrimas en los ojos. Gracias, dijo, a mi hija está enferma. Hemos estado luchando con los costos del tratamiento. Su historia me recordó que no estoy sola, que vale la pena seguir luchando. Le Braceval, Le Pen, siempre vale la pena luchar por nuestros hijos. En ese momento, sentí la presencia de Miguel. No literal man, pero de alguna manera profunda y real. Y supe que estaba orgulloso. Ahora, mientras escribo las palabras finales de esta historia, han pasado 7 años desde que perdí a Miguel. 7 años desde que mi mundo se derrumbó. 7 años de dolor, justicia, transformación y finalmente, paz. El Fondo Memorial Miguel Ángel Herrera ha crecido. Ahora ayudamos a 20 familias al año. No es suficiente, nunca será suficiente, pero es algo. Roberto y yo hablamos a veces de adoptar, de darle a un niño que necesita amor un hogar. Todavía no estamos listos, pero tal vez algún día. Mi padre me escribió hace 6 meses una carta larga, llena de disculpas y remordimiento. No respondí. Tal vez algún día lo haga. No. Tal vez no. El perdón no es algo que le deba a nadie más que a mí misma. Jean y yo hablamos ocasionalmente. Nunca seremos cercanos, pero hay respeto mutuo. Él entiende ahora lo que yo entendí hace años, que las elecciones tienen peso, que el amor requiere sacrificio, que la familia es más que sangre. Y yo he encontrado paz. No la paz del olvido, no la paz de pretender que nada pasó, sino la paz de saber que hice lo mejor que pude con las herramientas que tenía. La paz de saber que transformé la tragedia en propósito. La paz de saber que Miguel vive, no solo en mi memoria, sino en cada niño que ayudo, en cada familia que apoyo, en cada política que cambio. Algunas noches todavía lo extraño tanto que apenas puedo respirar. Algunas noches todavía me despierto llorando, alcanzando a un niño que ya no está ahí. Pero también hay noches donde sueño con él corriendo entre las estrellas, riendo, libre de dolor, orgulloso de su mamá que tomó su dolor y lo convirtió en luz. Y esas noches
hacen que todo valga la pena. Porque al final, esta historia no es sobre venganza, no es sobre castigo o retribución, es sobre elección. La elección de no dejar que el dolor te convierta en algo irreconocible. La elección de transformar la tragedia en propósito. La elección de honrar a los que perdimos, convirtiéndonos en la mejor versión de nosotros mismos. Mi familia me enseñó que el amor tiene límites, que algunas vidas importan más que otras, que la comodidad es más importante que el sacrificio. Yo elegí enseñarles algo diferente. Les enseñé que las acciones tienen consecuencias, que la verdad eventualmente sale a la luz, que la justicia, aunque tarde, siempre llega. Pero más importante, me enseñé a mí misma algo fundamental, que puedo ser destruida por mi dolor, o puedo ser transformada por él. Elegí la transformación, y en esa elección encontré no solo justicia, sino algo mucho más poderoso. Redemption. Hoy visité el cementerio como hago cada mes. Puse girasoles frescos en la lápida de Miguel. Me senté en el pasto y le conté sobre las familias que hemos ayudado este mes, sobre los cambios de política que estamos impulsando, sobre el niño de 8 años que está vivo hoy porque el fondo cubrió parte de su tratamiento. Lo estoy haciendo bien, mi amor. Susurré al viento. ¿Estás orgulloso de mí? El viento sopló suavemente, moviendo los girasoles. Y en ese momento lo sentí. Su presencia, su aprobación, su amor. Te extraño cada día, dije, pero prometo seguir haciendo que tu vida importe. Prometo que no moriste en vano. Prometo que tu luz seguirá brillando a través de mí, a través del fondo, a través de cada vida que toquemos. Me levanté, limpié las lágrimas de mis ojos y caminé de vuelta a mi auto. Había trabajo que hacer, hay familias que ayudar, vidas que cambiar, porque eso es lo que hago ahora. Convierto dolor en esperanza, convierto pérdida en legado, convierto la memoria de mi hijo en un faro de luz para otros. Y si eso no es justicia, no sé qué es. Y así llegamos al final de otra historia. Si te ha gustado, deja tu like, suscríbete al canal y nos vemos en el próximo video.